Engañé a mi esposo, y fue el peor error de mi vida. Ahora descubro la brutal venganza que preparó. Dios mío, tengo que llamar a la policía. ¿En qué estaban pensando? Me atacó una mujer de unos 35 años, con sombrero y gafas oscuras. ¿Podrías adivinar su edad? Es la mejor descripción que puedo dar. Estoy teniendo problemas para entender esto. Déjame empezar desde el principio. Tal vez así tenga más sentido. Espero que al contarlo todo pueda descifrar algo. El impacto de ser atacada sin motivo en público es tan distinto a cualquier cosa que haya vivido antes, simplemente no puedo asimilarlo. Hace unas horas, la vida era perfecta. Tenía una casa hermosa en un barrio tranquilo de Ciudad de México, pesos mexicanos en el banco y un esposo que me adoraba. Pero no era eso lo que me tenía tan feliz al salir de la oficina el lunes. Mi alegría venía de algo más privado. Mi esposo, Mateo, estaba de viaje de negocios y yo tenía planes con mi amante, Alejandro. Alejandro es alguien reciente en mi vida y me ha llevado a descubrir nuevos placeres en la intimidad. Por eso caminaba hacia mi coche con una sonrisa enorme. Al acercarme, sentí una mano en mi hombro. Pensé que era Alejandro y me giré, pero lo que recibí fue un puñetazo en la cara de una mujer furiosa. Apenas pude verle el rostro antes de caer al suelo, donde me dio una patada en la espalda, sin decir palabra. Finalmente se fue, y temiendo que volviera, pedí ayuda. La ambulancia me llevó al hospital. Llegué antes del caos nocturno. Me desmayé un poco y me atendieron rápido. Aparte de un labio partido y algunos moretones, estaba bien. Me advirtieron sobre síntomas tardíos de conmoción y me recomendaron hielo para los golpes antes de mandarme a casa. La policía me interrogó, pero con mi vaga descripción de una mujer rubia y delgada, con sombrero y gafas oscuras, parecía improbable atraparla. Ni siquiera podía decir si era rubia natural o dar un motivo para el ataque. Pedí a la policía que me llevaran a mi coche, pero dijeron que no podían. Intenté sonreír, pero mi labio dolía demasiado. Llamar a Alejandro no funcionó, así que tuve que pedir un taxi. Mi nuevo plan para la noche era analgésicos, tal vez un poco de tequila, hielo para los moretones y un baño largo hasta que fuera hora de hablar con Mateo. Él siempre sabía cómo ayudarme a entender las cosas y hacerme reír cuando estaba triste. No me sorprendería si dejara todo y manejara 4 horas de regreso a casa al saber lo que pasó. Siempre fui su prioridad. Llevaba apenas media hora en casa. La bañera estaba llena y el hielo enfriaba mi martini cuando alguien tocó la puerta. Pensé que era la comida china que pedí, y abrí. Lo siguiente que supe fue que tenía recuerdos borrosos. Al intentar sentarme, mi cabeza dolía horriblemente. Algo seco me rascaba la cara. Al tocarlo, encontré sangre bajo mi uña. El pánico me invadió mientras palpaba mi rostro con cuidado. Por suerte, mi nariz no estaba rota, pero mi mejilla sí, y tenía un ojo morado. Giré la cabeza lentamente y vi salpicaduras de sangre seca en el suelo. Seguí inspeccionando y encontré un chichón en la nuca y un moretón, probablemente por golpear el piso. A pesar del dolor, me enderecé. Alucinaciones e imágenes destellaban en mi mente. Vi claramente a una mujer robusta, con cabello negro largo y cejas casi pobladas, su rostro cubierto por un pañuelo. Eso fue todo, salvo un mango de madera o un bate volando hacia mis ojos. Desperté avergonzada, aún en el sofá. El reloj marcaba las 5 de la mañana y tenía un dolor de cabeza espantoso. Cada movimiento sentía como si una bola de boliche chocara contra las paredes de mi cráneo. Tambaleándome hacia la cocina, sentí dolor en la ingle. La atacante debió haberme pateado ahí. Tomé 2 analgésicos y fui al baño. El espejo mostró una imagen desagradable. Mi nariz estaba bien, pero mi mejilla estaba rota y tenía un ojo morado. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Esta mujer y la de la tarde? ¿Qué estaba pasando? No creía tener enemigos, aunque soy agente inmobiliaria. Pensé en llamar a más de una ambulancia, pero desistí. La tarde anterior, el doctor me dijo que vigilara los síntomas de conmoción durante 8 horas. Habían pasado más desde el segundo ataque. También consideré llamar a la policía, pero no lo hice,
making my decision easier by not doing so. Our front door isn't visible from the street, and I had incluso menos información que la vez anterior. Que me atacara una mujer al azar no era raro, pero 2, era extraño, y 3, casi imposible. Decidí llamar a Mateo aunque fuera tarde. Él sabría qué hacer. Pero, ¡ay! ¿Qué pensó Mateo anoche cuando intentó llamarme como siempre y no contesté? Seguro intentó con mi celular y el teléfono de casa, preguntándose dónde estaba. Espero que no piense que salía a escondidas mientras él no estaba. Siempre he sido muy cuidadosa en mis affairs. Qué irónico sería que un chisme falso me delatara. Tomé mi celular para ver cuántas llamadas perdidas tenía de mi esposo. Qué raro. No había ninguna. Marqué el número de casa para revisar las últimas acciones. La última llamada sin contestar fue hace 3 días. ¿Qué demonios? No recordaba la última vez que Mateo no me habló estando fuera. De hecho, era parte de mi red de seguridad. Lo llamaba rutinariamente a su hotel, alegando los supuestos peligros de usar mucho el celular, antes de ir a encontrarme con Alejandro en un motel, o en muy raras ocasiones, invitarlo aquí. Esto me recordó que había llamado a Alejandro desde mi celular esa tarde, y aún no había borrado el registro. No era tan tonta como para guardar su número en mi teléfono. Sin rastro, no había evidencia. Había varias fotos en él que nunca debieron ver la luz, pero solo estaban ahí, ocultas. Me aseguré de que no tuviera una contraseña común, solo mi huella y una contraseña larga y fuerte. Mateo piensa que es un requisito laboral no compartirla. En las pocas veces que necesitó usar mi teléfono, lo abrí yo y no lo perdí de vista. Decidí que era más seguro guardar las fotos en mi celular, que puedo proteger, que en cualquier otro medio que pudiera descubrirse. Borré la llamada a Alejandro. Dejé un mensaje en su buzón, y noté que tampoco contestó mi llamada anterior. Me sorprendió que Mateo no llamara. A pesar de la hora temprana, lo llamé. Necesitaba escuchar su voz reconfortante. La llamada fue directo al buzón, lo cual era raro. Tal vez perdió su cargador y se le acabó la batería, o algo así. No era la primera vez. Ya eran pasadas las 5 de la mañana, y tenía una presentación. No podía presentarme así que me puse más maquillaje de lo habitual para cubrirlo. En la secundaria, fui muy común. Todos conocen a esas chicas que miraban desde la banda mientras los chicos interesantes las ignoraban por las populares y atléticas. Aunque estaba orgullosa de no ser como otras comunes que se exponían a todos, pensando erróneamente que ser populares era triunfar. Así que no tuve relaciones al dejar la escuela a los 16. Mis padres no eran muy ambiciosos conmigo y me apoyaron mientras tomaba cursos nocturnos para obtener alguna calificación administrativa, trabajando como mesera en mi tiempo libre. Perdí mi pureza con alguien que, tarde, descubrí era un carnicero astuto. Lo supe cuando, a la mañana siguiente tras un encuentro rápido en su hotel, me pidió que me fuera. Lo tomé como experiencia y pensé que eso me había hecho experta en elegir carnívoros. No fue así. Mis siguientes 2 encuentros terminaron igual de mal. El siguiente fue con un chico con menos experiencia que yo. Lo dejé tras la primera noche. Así navegué por la vida hasta los 20. Entonces llegó Mateo. Estaba un año adelante de mí en la escuela y parecía mi equivalente masculino. Alto, delgado, pero nada más destacaba en él. Nos pusimos a hablar en el restaurante donde trabajaba, a donde invitó a varios clientes a almorzar. Tras el primer encuentro, supe que era un hombre con un plan de carrera claro y determinación para lograrlo. Acepté una cita y, como dicen, el resto es historia. Nos juntamos unas 2 semanas después de conocernos. Ambos éramos novatos en esto, lo que lo hizo incómodo, pero abiertos a aprender, y nos usamos mutuamente para eso. Si tuviera que describir mi vida un año antes de que cumpliera 21, diría que era buena. Tenía un novio que crecía y claramente me amaba. No nos invitaban a eventos elegantes, pero no nos importaba. Nos mudamos a un departamento y yo tomaba un curso inmobiliario pagado por Mateo. Cuando llegó mi cumpleaños clave, Mateo celebró su primer gran bono consintiéndome. Me dio un coche, un vale por 2 días, con una consultora de belleza, y un anillo de compromiso más grande de lo esperado. Dije, sí,
Manejé el coche y pospuse usar el vale. Ojalá hubiera roto ese vale. Entonces, tendría un esposo con su teléfono encendido y una cara sin moretones. Mateo me recordó el vale, pero estaba ocupada planeando una boda sencilla. No teníamos muchos amigos. Al final, decidí usarlo para darme un pequeño gusto antes del gran día. Ahí descubrí que era por 2 días con Valeria, una mujer elegante de unos 30. No sé qué cualidades tenía, pero sabía resaltar la feminidad. Nuestra primera parada fue una peluquería donde me hicieron un cambio radical. Admito que estaba nerviosa por el resultado. El resto de ese primer día lo pasamos comprando. Valeria me llevó a tiendas exclusivas y esa noche usó mi teléfono para pedirle a Mateo que actualizara mi tarjeta de crédito. Al final del día, mirándome al espejo con mi nuevo peinado y ropa, casi llamo a Valeria para decirle que no se preocupara por el día siguiente. Pero el peinado y la ropa me hicieron hermosa de verdad. Al día siguiente, en el salón, me consintieron con pedicura, manicura, facial y masaje de cuero cabelludo. Luego conocí a Javier, quien decía ser más divertido que un árbol lleno de monos, y según él, había sido esteticista de estrellas famosas. Él y Valeria transformaron mi rostro en las siguientes 2 horas, con algunas correcciones. No me dejaron mirar hasta que dijeran que estaba perfecta. Al ver mi reflejo, retrocedí sin querer. Ahí emergió el genio de Valeria. La ropa y el peinado, que antes parecían fuera de lugar, ahora enmarcaban un rostro que tuve que admitir era hermoso. No lo podía creer. El cambio era asombroso. Valeria me hizo levantar la vista de admirarme para la conferencia de 2 horas de Javier, sobre cómo descubrió la obra maestra natural que era yo. Les agradecí a ambos por esta experiencia transformadora. Si hubiera sabido cómo me afectaría realmente, me habría sorprendido. Mateo hizo un doble vistazo gracioso cuando llegué a casa, pero se recuperó rápido, diciendo que solo mostraba cómo me veía siempre. Esa noche fue la más salvaje en la cama, y 3 días después nos casamos. La luna de miel fue confusa. Hombres guapos que nunca me prestaron atención, ahora competían por bailar conmigo. Los apoyé cuando a Mateo no le importó. Él admitía que bailar no era lo suyo. A pesar de la atención, no capté que el juego había cambiado. Eso empezó cuando llegó el álbum de fotos de la boda. Vi que estaba absolutamente deslumbrante, y por primera vez sentí que había casado a un hombre un poco más bajo que yo, notable en varias fotos. Probablemente aún siento eso en el fondo, lo cual no es lógico ni justo. ¿Qué he logrado en los 5 años desde mi matrimonio, comparado con Mateo? Él construyó su negocio y estaba camino a ser millonario. Yo usé mi físico para vender propiedades. A pesar del éxito desigual, por alguna razón me sentía superior. 5 años después, tras revelar mi verdadero yo, me volví popular, alabada, con derechos, y en 6 meses, una esposa infiel. En mi defensa, resistir la tentación era extremadamente difícil. De repente, mi mente, que creía que mi cuerpo era un 5 de 10, era perseguida por hombres que eran 9 de 10. Me tomó despertar con un tercer hombre así, para darme cuenta de que solo eran versiones más atractivas del carnicero que tomó mi honor. Desde entonces, tuve control total al elegir pareja. Ahora, con mi cara magullada, decidí aplicar una buena capa de corrector y base, compadeciéndome. Intenté llamar a Mateo cada 15 minutos sin suerte. Tomó 1 hora y media de capas hasta ocultar todo a mi satisfacción. Desafortunadamente, no tuve éxito en comunicarme con mi esposo, ni en explicar el extraño comportamiento de las dos mujeres. Para aliviar mi soledad, hice café y lo tomé, sintiéndome más sola que en años. Hacer amigas siempre fue un reto para mí, y, con la falta de respuesta de Mateo, me sentí aislada en mi hora más oscura. Con 1 hora libre, le mandé un mensaje a Alejandro para que me llamara cuando pudiera. Luego, me ocupé con contenido sin sentido en mi bandeja hasta que fue hora de ir a la oficina. Llevando la bolsa del portátil y el maletín de lujo que Mateo me compró el año pasado hacia mi coche en el garaje separado, los puse en el asiento trasero y cerré la puerta de golpe. Al girarme hacia la puerta del conductor, ahí estaba ella, justo frente a mí.
Supongo que se escondía tras la pared del garaje o en otro lado. Cuando volví a entrar, todo pasó tan rápido que apenas lo recuerdo. Al final, caí al suelo. Sentí un pie pisar mis manos, que instintivamente levanté para protegerme la cara. Los golpes pararon y corrí hacia la casa. La brutalidad del ataque fue impactante y mi rostro ardía. Apoyándome brevemente en la puerta, tropecé hacia el baño de abajo. El espejo reveló 3 arañazos largos en mi mejilla izquierda y 2 en la derecha, al parecer por uñas rasguñando. Mi brazo y antebrazo derechos dolían, pero por suerte, nada estaba roto. Volví a llamar a la policía, luego a Mateo y a Alejandro, mientras esperaba a que llegaran. Nadie contestó. Me sentí tan sola. La oficina llamó justo después de las 9, preguntando por qué había abandonado al cliente. Solo se calmaron un poco cuando expliqué el ataque mientras trabajaba para una inmobiliaria. La policía fue de poca ayuda. Parecía que pensaban que les hacía perder el tiempo con descripciones vagas. Entrevistaron a los vecinos y preguntaron si necesitaba ambulancia. No la necesitaba. Necesitaba que mi esposo contestara. En completa confusión, cerré la puerta tras la policía. Entré a la sala y grité a la foto en la repisa donde Mateo y yo estábamos. La próxima vez, lleva tu cargador, Mateo, aunque tenga que empacarlo yo misma. Un ataque de una mujer al azar no era inusual. 2, era estadísticamente improbable. Pero 3, era casi imposible. Era hora de considerar cuidadosamente las posibles razones por las que tenía tantos enemigos. Lamentablemente, no se me ocurría nada. Esta vez, el maquillaje no podía ocultar los arañazos. Para empeorar las cosas, tuve que quitar las cremas aplicadas antes con un desmaquillador para poner un poco de desinfectante en los nuevos rasguños. ¿Quién sabe qué microbios tenía esa psicópata bajo las uñas? Los arañazos ardían intensamente y el desinfectante sentía como si hubiera echado gasolina en mi piel. La tarea fue aún más difícil, porque mi brazo derecho empezaba a sentirse en carne viva y magullado. Al final, mi cara estaba roja y manchada, y la última atacante debió usar tacones o algo, pues los moretones en mis brazos y antebrazos tenían formas distintivas. Llamé a Mateo otra vez, ansiosa por escuchar su voz, pero la llamada fue al buzón de nuevo. Frustrada, consideré enviarle un correo, esperando que se apresurara a casa a leerlo. El problema era mi laptop en el coche. Bajando las escaleras torpemente, como si tuviera 90 años, no podía ignorar los moretones notables en mi espalda baja, piernas e ingle. Intentando girar el cerrojo de la puerta principal, el miedo me detuvo. Me regañé por cobarde. Recordando seminarios inmobiliarios, me di un discurso motivacional. El motivo de las palizas era un misterio, pero tras 3 mujeres descargando su ira en mí, parecía un caso de identidad equivocada. Eso pensé entonces. Pensando lógicamente, consideré ver el garaje desde la puerta trasera para sorprender y emboscar a alguien. Caminando de cuarto en cuarto, revisando ventanas, la ruta al garaje, me di cuenta de que había puntos ciegos. El patio trasero aislado me dejaba vulnerable sin testigos. Sonó mi teléfono. «Mateo, por fin». Corrí hacia él, ignorando las quejas de mis extremidades magulladas. Me decepcionó. No era Mateo. Era mi oficina, organizando una reunión con un cliente en un hotel en 30 minutos. Las excusas sobre estar herida no sirvieron. Trabajaban con poco personal, y si no podía manejarlo, dejaron claro que podían reemplazarme. El reto era llegar a mi coche segura. Se me ocurrió una idea. Llamaría un taxi. Lo hice, dando instrucciones específicas de estacionarse en medio del driveway, donde podía verlo todo desde la casa. Después de todo, podía haber alguien escondido tras el garaje o el seto en la línea de la propiedad. Con el taxista como testigo, estaría a salvo. Mientras esperaba, hice lo que pude por mi cara. 10 minutos después, la bocina del taxi me llevó a hacer una última revisión visual afuera, y luego una carrera torpe hacia la seguridad del taxi. No me relajé hasta estar a una cuadra de casa. La conductora era mujer, lo que me preocupó, pero tras preguntarme a dónde iba, perdió interés en mí. 15 minutos después, cerca del destino, me di cuenta de que había olvidado las llaves de casa en mi maletín.
en el asiento trasero de mi coche en el garaje. Ordenar el taxi de vuelta me haría llegar al menos 25 minutos tarde a la reunión, y el cliente podría indignarse por segunda vez y exigir mi cabeza a la agencia. Decidí superar la reunión programada de alguna manera. Podía mostrarle al cliente el exterior y reportar errores burocráticos con las llaves. Casi seguro perdería la venta, pero esperaba no ser despedida. Llamé a Mateo otra vez antes de llegar a casa, esperando media hora al cliente, que llegó en taxi. Era una mujer alta, de cabello oscuro, de unos 30, bastante guapa, salvo por los ojos ocultos tras gafas oscuras. Llevaba una bolsa moderna enorme. Miró un papel y caminó hacia mí. Siguió mi excusa por el fiasco de las llaves, pero se irritó cuando expliqué que lo mejor que podía sugerir era caminar afuera mirando por las ventanas. Por suerte, sabía todo sobre la propiedad de memoria, así que no necesité notas, también dejadas en el maletín. En mi corazón, sabía que si esta casa no se vendía rápido, los dueños podrían bajar el precio lo suficiente para que Mateo y yo la compráramos. Era un área verde hermosa, poblada por profesionales urbanos jóvenes. Mateo y yo encajaríamos perfectamente aquí. Salimos al patio trasero, donde señalé un estudio de arte espacioso separado de la casa principal. Tras listar sus características, caminé hacia la ventana del dormitorio principal y miré por la rendija entre las cortinas para ver qué tan buena era la vista. Escuché un sonido inapropiado detrás de mí. Mirando atrás, lo describiría como un clic. Me giré y noté que la cliente sostenía una porra telescópica, de esas herramientas de defensa personal que anuncian en revistas femeninas. Su expresión linda se tornó en una de odio distorsionado. Creo que siseó una mala palabra antes de blandir la porra con fuerza hacia mi cabeza. El golpe dio en mis antebrazos, que levanté apresuradamente, causando un dolor insoportable. Escuché un hueso quebrarse. Creo que la mujer, en su estado furioso, también lo oyó. Su ira pareció desvanecerse mientras me veía gritar, bajando la mano mientras el dolor me abrumaba. Sin embargo, quedó algo de enojo residual y golpeó el lado de mi cabeza. Absorbí la mayor parte del golpe con mi mano sana, pero aún me tumbó al suelo. Cuando recobré el sentido, la mujer salvaje se había ido, dejándome completamente sola. Aunque desapareció, algo cayó de su bolso cuando sacó la porra. Un papel que vi que guardó en su bolsa. Al examinarlo, encontré una fotografía de tamaño 5x7 boca arriba en el suelo. Era una imagen familiar, una de mis favoritas. Estaba perpleja sobre cómo esta loca consiguió una copia. Era una selfie que tomé hace unos 3 meses, capturando un momento íntimo con Alejandro. Mi teléfono estaba en mi mano extendida cuando tomé la foto. A pesar de todo, tuve fuerza en ese momento para presionar el botón. El encuadre excelente fue pura suerte. Recordando el motel barato por el que pagamos en efectivo, Alejandro y yo, ansiosos tras semanas sin intimidad, nos entregamos a un encuentro sucio y rudo. A pesar de la rudeza, experimenté un placer increíble, antes desconocido. Esta fotografía se convirtió en el medio por el cual la mujer me identificó, lo que me llevó a suponer que podría ser la señora de Alejandro, juzgando por su furia. Nunca pregunté por la esposa de Alejandro, como nunca hablamos de Mateo. No lo consideré lo bastante importante como para pensarlo antes. Sosteniendo mi mano dañada, rodé a una posición sentada. Esta vez, no debatí internamente sobre llamar a una ambulancia. Lo hice. Sin embargo, sin policía para evitar exponer mis aferes, lo que podría llevar a que Mateo se enterara y resultara en algo terrible. La pregunta de cómo la esposa de Alejandro, armada con una porra, consiguió esta foto, ocupaba mi mente mientras cojeaba hacia la ambulancia. Nunca compartí esta foto con nadie, ni en otro dispositivo, ni siquiera con Alejandro. ¿Hackearon mi teléfono? En el hospital, fue la misma enfermera de triaje lista para llamar a la policía. La disuadí, convenciéndola de que fue un accidente. A pesar de su incredulidad, respetó mis deseos tras negar vigorosamente con la cabeza cuando preguntó por mi esposo. Me enyesaron el brazo, me dieron analgésicos fuertes y me subieron a un taxi. El taxista considerado me llevó directo a mi puerta principal, esperando hasta que entré y cerré con llave desde adentro. Contra las recomendaciones del doctor, acompañé los analgésicos con un trago muy grande de tequila,
mientras inventaba una historia para contarle a mi esposo. Le dejé numerosos mensajes confundidos y preocupados que descubrirá cuando cargue su teléfono. Intenté llamarlo otra vez sin éxito, así que recordé mi idea de enviarle un correo. Como mi laptop estaba en el coche y ya estaba oscuro, no iba a arriesgarme a otro ataque potencial. Entonces, recordé nuestra vieja computadora de escritorio, que usábamos antes de las laptops y que Mateo seguía usando. La encendí y fui a servirme más tequila. Al volver, había un pequeño reloj de arena girando en la pantalla y debajo la palabra sincronizando. ¿Sincronizando qué? Respondí al llamado de la naturaleza, lo que tomó un rato. ¿Alguna vez intentaste desabrochar unos pantalones con cremallera lateral con un brazo en cabestrillo? Cuando volví, la computadora había terminado de sincronizar, y lo que mostraba en la pantalla era terrible. Bueno, eso lo aclaraba todo. ¿Quiénes eran esas mujeres horribles y por qué hicieron lo que hicieron? Curiosamente, este conocimiento me dio algo de consuelo tras la confusión total de las últimas 24 horas. Lo que el protector de pantalla mostraba en nuestra vieja computadora de casa explicaba mucho más. Se hizo evidente por qué, por primera vez en mucho tiempo, mi esposo no me llamó durante su viaje de negocios. ¿Por qué no contestó las llamadas? ¿Por qué tal vez nunca me llame de nuevo? ¿Cómo me consideraban una persona arrogante? Y probablemente perdí el resto de mi vida. Apenas llegué al baño cuando vomité dolorosamente. Tocando el lado izquierdo tierno de mi cara, sentí el moretón morado y los arañazos a la derecha antes de salir del baño para apagar el monitor que mostraba fotos asquerosas y destructivas en el protector de pantalla de una computadora que casi nunca usaba. Mostraba el contenido de mi teléfono, más precisamente, las fotografías en él. Parpadeaban en la pantalla, cambiando cada 10 segundos aproximadamente. Curiosamente, fotos de casas o elementos interiores específicos se mezclaban con imágenes mucho más gráficas. Recordé cómo hace un par de semanas mi jefe contrató a una empresa tecnológica para actualizar nuestros teléfonos. Observé como halcón mientras el técnico manipulaba el mío. Ahora, era obvio que al menos uno de esos cambios resultó en que las fotos que había escondido tan cuidadosamente en él se transfirieran a mi escritorio junto con el resto de mi carpeta de fotos. Y si podían ver el escritorio de la vieja computadora, podrían... ¡Oh, no! La laptop de Mateo era mucho más moderna que la vieja computadora de casa. Una sensación de pavor me invadió al imaginar a Mateo mirando las 100 o más fotos trofeo, fotos destinadas solo a mi placer personal, fotos mías con diferentes hombres en distintas poses. Puedo imaginar a Mateo capturando las caras de mis amantes, imprimiéndolas, llevándolas a mi trabajo y comparándolas con los nombres en sus archivos con ayuda de nuestra secretaria, que siempre tuvo un cariño por él. Desafortunadamente, sí puedo. Nombres llevaban a direcciones y esposas. Esposas que vieron las fotografías. Esposas que, en mi caso, proporcionaron los golpes, arañazos y moretones. Tras otra llamada sin respuesta al teléfono de mi esposo, subí con dificultad y revisé su armario, pero lo que vi solo empeoró mi depresión. Luego, ignorando las fotos terribles en el protector de pantalla, volví a encender el monitor y entré al sitio web de nuestro banco. Vi unos números diminutos donde deberían haber sido grandes. Bajé la barbilla al pecho. Darme cuenta de qué persona mimada, intrigante y con derechos me había vuelto me impactó. El golpe fue tan doloroso como todas mis heridas físicas combinadas. Trabajando con propiedades comerciales y domésticas, nunca faltaban clientes masculinos para elegir. Y yo elegí. Tal vez, al principio intenté ser muy cuidadosa con mis amantes. Entonces, tenía una regla estricta. Nada de fotos, videos, ni rastros. Sí cometí algunos errores en el camino. Casi me expone un tipo que quería continuar la relación después de que, en mi opinión, había terminado. Fue entonces cuando decidí limitarme a hombres casados que tuvieran tanto que perder como yo. Me calmé y relajé algunas reglas cuando quedó claro que Mateo confiaba en mí. Error garrafal. Enorme. Debí haber mantenido la regla de no fotos. Me recriminé por mi absoluta arrogancia, preguntándome cómo pude dejar que esto pasara. Me convertí en la chica popular que soñé ser en la escuela y, de alguna manera,
Tuve que respaldar esa popularidad, acostándome con todos los hombres atractivos. Mi error fue pensar que mi matrimonio podría soportar la verdad sobre su verdadera naturaleza. No soy tan ingenua como para creer que Mateo nunca descubriría mis affairs, pero tenía un plan listo para ese escenario, uno que confiaba que Mateo aceptaría. Calculé que no encontraría fácilmente un reemplazo de mi nivel, y al final me perdonaría. Mi plan dependía de que descubriera solo a un amante. Admitiría mi debilidad, diría que fue un seductor habilidoso, derramaría unas lágrimas, prometería que no volvería a pasar, y luego le pediría que me dejara compartir todo lo que había ocultado. Reflexionando, me pregunté si esto era solo una táctica de autopreservación, una forma de posponer lo inevitable, que Mateo no tenía intención de perdonarme. No me atrapó en la cama con alguien más, desencadenando mi respuesta ensayada. ¿Cómo pude predecir que me descubriría en el espacio digital con decenas de amantes al mismo tiempo?